SM Noticias. En el análisis del presupuesto, la única reunión que tuvimos con la presencia de algún funcionario del Ejecutivo sobre este particular, ahí hicimos algunos pedidos, algunas cuestiones y algunas fueron respondidas por el presidente de la Comisión de Hacienda, algunas inquietudes que planteamos, algunas cuestiones se corrigieron. Así que yo quiero agradecer al presidente de la Comisión su actitud, que no es nueva, que por lo menos desde el día ingresó este Consejo Deliberante. En el dictamen de minoría lo que se plantea son cuestiones que tampoco son nuevas, más allá de hacer un análisis de algunos montos y de algunas cuestiones que venimos planteando no se ha logrado modificarla en la práctica concreta. Más allá de lo que muchas veces se plantea, en la cuestión del acceso a la información que tenemos los concejales, que algún concejal en alguna sesión dijo que estaba garantizada, pero acá demuestro yo que no está garantizada, y por eso fui tan preciso y tan puntilloso haciendo referencia a algunas iniciativas que yo presenté, que nunca han sido respondidas, y las que no fueron respondidas tampoco fueron corregidas, y ahí está claro cuál es esta situación. También se plantean algunas cuestiones que pasan, como por ejemplo con la contratación del régimen de recolección de residuos, que también se lo plantea el subsecretario de Hacienda, dado que hace 2 años y medio que se viene prorrogando por decreto el contrato que vencía en junio del 2013, alegando que está el proceso licitatorio en marcha, cosa que en mi interpretación el proceso licitatorio se pone en marcha cuando se llama licitación, no cuando se inicia un expediente. Vuelvo a insistir con la cuestión del fondo educativo, que ya está reglamentado por el Tribunal de Cuentas con mucha más precisión de la que estaba antes. También planteo algunas cuestiones, por ejemplo, hay un ingreso de un aporte de la empresa Rivera Desarrollo, sociedad anónima, en el ejercicio 2015, de una previsión para el 2016, y ahí habla, según el convenio con Rivera Desarrollo, que nunca, por lo menos que nunca llegó a este Consejo Deliberante, el convenio, que dice ahí que está firmado, está el número de expediente, pero este Consejo Deliberante no ingresó nunca. Mientras el ingreso estimado para el 2015 y 2016 del canon por la concesión de la ordenanza a esta empresa, la 27350, se mantiene el mismo monto. Supongo yo que debe ser, porque no estaba todavía aprobada la ordenanza impositiva, porque la misma ordenanza que aprueba el canon y el convenio dice que ese canon se ajusta por el incremento de la tasa de alumbrado, barrido de limpieza, servicios varios, conservación media pública de la avenida del Maipú Libertador. Entonces no está corregida. También aclaro que no hay ordenanza ni decreto de presupuesto participativo. Hay los foros vecinales que no tienen ninguna norma que lo prevé. Que yo vengo insistiendo que más debería haber una norma. Lamentablemente no se pudo avanzar en esa cuestión. También planteo
la falta de publicación de varias licitaciones en la página de internet del municipio, o se publican ya cuando no se puede ver el pliego, a pesar que los avisos en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires dice que los pliegos se consultan en la página de internet, pero resulta que en la página de internet no están, lo cual es un mensaje equivocado para aquellas empresas que quieren presentarse a alguna licitación público-privada. Este año ha mejorado un poco la publicación comparado con el año pasado, pero son más las licitaciones públicas que aparecen en la página del boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, que en mi despacho revisan todos los días, que las publican en la página del municipio. Y por eso, bueno, o sea, a nosotros nos cuesta ver los pliegos. Eso está en alguno de los considerandos. Y después al final hay un detalle que coincide con lo que expresó el concejal Ernie, con los porcentajes por secretaría. Básicamente, yo entre las cosas que había pedido era la planilla del Consejo Liberante, que por lo menos a mí no me llegó. Sí, pero a mí no. A mí no me llegó. Acá la tengo. Bueno, muy bien. Me la prestó Gonzalo. No creo. Pobre, no creo que culpa a Sebastián. Sebastián habrá recibido precisas instrucciones y entonces no la hizo. Y por último quería decir, como ya una vez se lo dije al presidente, y lo dije en la comisión de presupuesto, que en el mes de julio del 2015 se modificó la ley que determina el pago de antigüedad, el concepto de antigüedad a los concejales. Se modificó en junio del 2015. Yo pregunté si yo estaba previsto en el presupuesto. Yo ya hice el reclamo a la Subsecretaría de Recursos Humanos, cumpliendo una sugerencia del presidente del cuerpo que me dijo andar a reclamar. Yo fui y reclamé. No sé si lo voy a cobrar en el mes de diciembre del 2015, y si no tendré que apelar a un legítimo abono para que me liquiden como corresponde. Y además le aconsejo a algunos concejales que pueden acreditar la antigüedad en los ámbitos nacionales y provinciales, que pueden reclamar que también se les pague por antigüedad sobre lo que hayan trabajado, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en el Senado de la Nación. También puede, como hizo el presidente de este cuerpo, también puede hacer el reclamo correspondiente, porque además es un derecho, no dado una ley que está vigente. Así que es muy sencillo. Yo hablé con el relator del Tribunal de Cuentas de este tema, me dijo bueno que hasta ahora no había recibido ninguna consulta de la Oficina de Recursos Humanos, así que espero, digo esto porque no figura esta ordenanza. Y terminó diciendo que el dictamen de mayoría ratifica lo que algunos sostenemos, sostuvimos en el debate anterior, que la ordenanza 14656 está vigente, porque así lo dicen los fundamentos del dictamen de mayoría, que está en la ordenanza 14656 está vigente, y la que está derogada la 11757. Para digo que quede claro que algunos sostienen. Así que como hay dos dictámenes, seguramente habrá votación nominal del proyecto en general, y no creo que haya mucha diferencia en la votación en particular. Nada más, señores.